Saludamos a esta hora a Fabián Quintero Valencia, presidente de Taxi Individual. Bienvenido a ClickCasi, el poder de la información on click, la democracia en información, formación para la democracia. Bienvenido, Fabián Quintero Valencia. Roger, Javier, todos los televidentes, oyentes, gracias por este espacio. No, señor, gracias a usted. Bueno, algo que me pareció insólito, me llamó mucho la atención, que tiene que ver con varios aspectos que hemos hablado con Fabián Quintero Valencia en otras oportunidades a propósito de las responsabilidades en torno al transporte público individual de pasajeros tipo taxi, con todas las exigencias de ley versus las responsabilidades y no sé entonces si todas las, mejor dicho, siempre he dicho que no todas las exigencias de ley del transporte individual en vehículos particulares a través de plataformas. ¿Qué me llama la atención? Según la Fiscalía General de la Nación, un hombre alquiló un vehículo particular y lo alquiló, o sea, no era de él, lo alquiló y lo registró para prestar servicios de transporte en una plataforma con la intención no de prestar el servicio, sino de cometer delitos, como lo dice la Fiscalía, esto no lo estoy diciendo yo. Y entonces, entre otras de las fechorías cometidas por esta persona con esta modalidad, es la de abusar sexualmente y hurtar a dos damas extranjeras, una en Medellín y otra en Viga. Entonces, la conversación con Fabián Quintero es un poco como para darle la razón cuando él dice, a ver, ¿qué le garantiza en seguridad, por ejemplo, un vehículo que presta el servicio individual público mediante plataformas? Sí, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de que cualquiera entonces puede prestar el servicio y no tiene ninguna restricción, ninguna regulación. Fabián Quintero. Roger, así es. ¿Cuáles son los niveles de control y seguridad para el usuario? ¿Cierto? Ese es un tema fundamental que debemos de tener presente. ¿Quién responde por algo cuando se falla? Y la idea es no fallar, ¿cierto? Si no hay esos niveles de control y seguridad para el usuario, que es en lo que se ha trascendido permanentemente con toda la normatividad que hay, pensando en el pasajero, en ese usuario que tenemos y al que nos debemos, ¿cierto? Acá ya hay un caso, pues, de manera muy formal y muy legal, muy evidente, pero son muchos los casos que pasan que de pronto la gente no acata denunciar o se aguanta así, pero no, yo pienso que esto es delicado y que hay que ponerle atención. Esa formalidad y legalidad, cuando insistimos en ella, no ha sido gratuita, ha sido una necesidad que se ha mostrado por parte de la comunidad de ir reglamentando y buscando todos los días esas garantías para ese pasajero y también para ese prestador del servicio. Este caso, pues, mire ese manejo comunicacional que saben hacerle las plataformas que manejan ese tema, que no le hacen este tema, pues, escasamente, digamos, entidades como ustedes son capaces de hablarlo, porque todas las otras son como vetadas, como condicionadas a no tener esa neutralidad para poder hablar de los temas abiertamente. Porque era, sí, no sé, no, bueno, me llama mucho la atención lo que usted está diciendo, pues porque será, pues lo que pasa es que los casos son muy evidentes. Bueno, hay quien, aquí nomás en el equipo nuestro, hay quien defiende ¿cómo se dice? El servicio público individual de pasajeros tipo plataforma, ¿cierto? Pero yo sí quería traer este ejemplo porque es absolutamente claro, y entonces ante un ejemplo tan claro como usted dice, tan evidente como este, pues no hay vuelta de hoja, tiene uno que darle la palabra a usted que defiende el transporte regulado como ha sido permanentemente. Y es porque tiene que ver con eso, con las regulaciones, ¿cierto? La regulación, las exigencias, la drasticidad, la rigurosidad, yo no sé cómo decirlo, no es lo mismo para un lado como para el otro. Roger, yo pienso que no me tengo que llenar de palabras, sino que reitero, ¿cuáles son los niveles de control y seguridad
para el usuario con esas plataformas. No hay ningún nivel de control y seguridad para el pasajero. El pasajero no tiene ni una sola garantía ahí. Es un sofisma ahora que hay, que va a salir costoso muchas veces para la comunidad, lamentablemente. ¿Cierto? Hasta que no pasen muchas cosas graves, el Estado no va a decir, uy, sí, y la misma comunidad va a ser la que le va a exigir al Estado, oiga, ¿usted por qué no había hecho algo? ¿Usted por qué nos dejó caer en esto? ¿Cierto? Nosotros sí hemos dicho de todas las maneras cuáles son los niveles de control y seguridad para el servicio, garantizárselo al usuario. ¿Quién responde por el servicio? Roger, ahí termina el diálogo. Ya empiezan no una cantidad de palabras de esas personas que tienen esa capacidad en la oratoria y lo envuelven a uno con una cantidad de elementos que uno ni sabe dónde ponerlos a veces, pero que cuando ya los analiza uno dice es que no tienen asidero, no tienen forma de dar garantías al pasajero, al usuario, a la ciudad, cómo le está respondiendo a todos los niveles, en lo ambiental, en lo social, en ese servicio que se le debe a la comunidad. No, vuelvo y te digo, ¿cuáles son los niveles de control, de seguridad para el usuario? ¿Quién responde por el servicio? Ahí termina el diálogo, Roger. ¿A cualquier escenario que uno va? Ya. Cuando uno dice eso, ya no saben qué hacer con uno. Ya no saben qué hacer con uno. Es que aquí la discusión, como a veces tratan de enredarnos en los espacios, aquí la discusión no es la tecnología, es que la tecnología es una herramienta y todos la necesitamos y es para aprovecharla, pero es que todos la tenemos, que nos falte que la comunidad la conozca, válido, aceptamos todo eso, pero es que nosotros solo no lo podemos hacer. Ahí es donde la institucionalidad dentro de esa cultura ciudadana, como todos que vamos a tener que aprender a utilizar el servicio público, todos vamos a tener que aprender a caminar, todos vamos a tener que aprender a respetar la bicicleta, todos vamos a tener que aprender una cantidad de cosas dentro del desarrollo que va teniendo las ciudades, ¿cierto? Y nos toca ir reacomodándonos. Carro todos podemos tener, pero que todos vamos a poder salir a la misma hora en el carro, sí, pero no nos vamos a mover. Ya más infraestructura, ¿verdad? Por mucho que le busquemos, no hay. Mucho que no hay. Replantearemos vías, haremos la semaforización inteligente, haremos un solo sentido. Bueno, haremos muchas cosas que hay que hacer y que a esto hay que buscarle soluciones, pero llegaremos a un momento en que las ciudades nos tenemos que reacomodar. Más de una hora en transporte nosotros no podemos tener para ir a trabajar o para regresar a la casa. Eso no es calidad de vida. Por supuesto. No, es que estoy recordando ya que hubo un cambiecito por allí por los lados de San Diego de vía. Yo, qué maravilla, porque siempre supe que había mucha dificultad en la doble vía. Si había doble vía, no, en un sentido. Entonces, pero qué maravilla. Cuando se libera un lugar, ¿cierto? Se libera una intersección con el cambio de vía, pero se bloquea la otra y peor. Eso es para decir que es que definitivamente no hay nada que hacer. Incluso todavía recuerdo que tenemos con usted y con el doctor Merino, que no sé por qué no lo habíamos hecho, pero ya lo tenemos que hacer en los próximos días, una conversación para que de ustedes se hagan propuestas de qué hacer para que la movilidad sea desde su propia experiencia, sea mucho más amable, mucho más rápida. Os contaba el doctor Merino la vez pasada que ¿por qué la gente no está montando en bus? Porque la gente no se aguanta montada en un bus y el bus no se mueve. Entonces la gente más bien se baja, camina, llega más rápido caminando, ¿cierto? Entonces lo mismo pues está pasando con los conductores de taxi. ¿Por qué un conductor de taxi no le gusta meterse al centro? Porque el centro los matan. Hace muy poco le preguntaba yo a uno y me decía, no, es que aquí se pierde plata. Entonces uno dice, pero y le preguntaba yo, pero usted no tiene pues aquí el banderacito y bueno, el banderazo no, cómo va contando por cada minuto. Sí, pero haga cuentas y nunca se compensará. Puede que me paguen el minuto. ¿Cómo es que está pagando el minuto parado, Javier Quintero? 300 pesos.
Eso, puede que esté aquí parado, pero eso no compensa el que esté yo aquí metido quemando gasolina durante muchas horas y a usted tampoco, señor, y a nadie. Esta es una actuación absolutamente incorrecta. En fin, pero en todo caso, en Quintero, sí me gustaba, pues sí quería hablar con usted para hablar de ese tema, recordar este muy especial, el de este personaje que ya le fueron imputados los cargos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado y falsedad material, documento público agravado, porque se inventó el cuento pues de que era un conductor de transporte público vía plataformas y accedió el 14 de agosto de 2025 violentamente a una dama de 21 años en Medellín y le robó sus pertenencias, y el 18 de agosto, 4 días después, hizo lo propio con otra dama de 22 años, a quien también abusó y también despojó de sus pertenencias. Y lo que más me llamó la atención fue, hombre, que simplemente alquiló el vehículo. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Perdóneme que le pregunte a usted, oye, Quintero, si es que sabe, debe saberlo. Entonces, yo alquilo un vehículo, entonces, ¿qué? Llamo, escribo alguna plataforma, digo, yo quiero prestar el servicio y ya. Ya, usted Así mismo es el que pone los datos. Usted mismo es el que pone, eso no se verifica, eso no. Es que yo pienso, Roger, que hay un argumento muy fuerte. ¿Cuáles son los niveles de control y seguridad para el usuario con estas plataformas? No hay nada. ¿Quién responde por el servicio? No hay quien responda por el servicio. Es totalmente diferente a las empresas de transporte, que tenemos que tener toda la trazabilidad de quienes conducen los vehículos y que tenemos que responder por el servicio que prestamos. Por eso esto ha sido un trabajo de décadas, de ir haciendo esa normatividad en búsqueda de responderle a la comunidad por el servicio. Y esto no es sencillo. Entonces ahora llegar y brincarse todo eso y deformar ese ordenamiento de ciudad, es que esto tiene una cantidad de connotaciones que a veces, si lo miramos simplemente desde un ángulo, no vemos lo importante que es de manera de mirarlo integralmente. Todo ese ordenamiento de ciudad, toda esa responsabilidad que tenemos que tener con nuestra comunidad a todos los niveles. Entonces, reitero, ¿cuáles son los niveles de control y seguridad para el usuario? Eso que nos quede acá muy bien. No hay ninguno, no hay quien responda por el servicio. Eso es delicado, Roger, y eso, para eso es que existen las empresas de transporte. Por más que quieran embolatar el tema, volvemos a caer en lo mismo. Sí, señor. Oiga, y finalmente, ¿y cómo va eso? ¿Sigue lo mismo? No ha evolucionado en nada el tema de la regulación en ese sentido. No, Roger, seguimos en reuniones con el ministerio, con Supertransporte, con congresistas. Ya usted sabe que hay muchos pues que sí seguirán, otros que ya no entra gente nueva. Habrá que mirar qué proyecto de ley, porque a esto hay que buscarle solución. Es que ya llevamos muchos años embolatando el tema, pero no nosotros. El Estado como ir volviendo ese boomerang, volviéndolo a ver si mientras más lo enreda, pues le va mejor, porque como esto es un tema populista, entonces nadie se atreve a afrontarlo con la responsabilidad y la seriedad que se requiere. ¿Y en qué sentido es populista? O sea, porque aquí beneficia realmente el populismo, digámoslo así. No, es como se aprovechan a veces de las circunstancias, ¿cierto? Vienen épocas electorales, entonces cómo se aprovechan de esos temas prometiendo cosas, y todos necesitamos trabajar, pero no todos podemos trabajar en lo mismo, ni hay espacios para todos en lo mismo. Entonces a veces le empiezan a hacer promesas a la gente, como algunos candidatos, digamos, el que estaba promoviendo ahora el proyecto de ley 136 no salió adelante, él ya no salió para el Senado, pero una de las banderas de él era a todo el mototaxismo, diciéndoles cómo iba a ir a garantizarles que podían seguir prestando el servicio público en moto, ¿cierto? Pues, por Dios, ¿cierto? Y no salió. Ese populismo, Roger,
o no sé qué nombre darle, no sé qué otro. No, está bien, el término está bien. Lo que pasa es que quería como saber exactamente el detalle de quiénes y por qué, porque de todas maneras este tema no es tanto ahorita electoral, sino que es un tema que viene de mucho atrás, pues. O sea, en tiempo electoral y no electoral, este tema nada que se resuelve, o sea, entonces les da miedo ya a los congresistas, ya a los electos, por ejemplo, les da miedo moverse en torno a estos temas. O sea, tienen en claro qué es lo que realmente les sirve o no a la comunidad, qué es lo que les sirve o no a la economía del país, a un sector o a otro. Pues pareciera que fuera más bien eso, ¿cierto? Y tiene que ver con populismo, tiene que ver con que, no, yo no voy a arriesgar mis boticos. Así de sencillo. Muy bien. Fabián Quintero Valencia, presidente de Taxi Individual, todo lo que nos haya acompañado nuevamente hoy. Pues mucha suerte les deseamos y seguimos esperando evolución a estos temas. Muchas gracias. Roger, a ustedes todos muchas gracias y insisto con mi argumento. ¿Cuáles son los niveles de control y seguridad para el usuario? ¿Quién responde por el servicio? Esas palabritas son las que deben quedar. Sí, señor. Él, bien, aquí lo tratamos siempre hablando de la política y hablando del periodismo y hablando de cualquier servicio público. El bien común, el interés general, que el servicio realmente genere bienestar y no que genere riesgos por falta de control. Muchísimas gracias, Fabián Quintero Valencia. Roger, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.